¿Cómo bien, están? muy bien, por suerte. Tanto tiempo, mira que no nos vemos. La verdad que sí. Toma asiento. Bueno, Venida. permiso. A ver, bueno, tantas cosas tenemos para charlar con Claudia. Claudia, bueno, se terminó una etapa Se cerró una etapa, la verdad. y se cerró no de la mejor manera. No sé si no de la mejor manera, pero quizás no como hubiera imaginado, hubiera esperado o soñado en algún momento. Pero viste que a veces la vida te va llevando y uno no decide los finales. Pero bueno, pero vos podías haber seguido. Podía haber seguido, pero sentí que ya como que llegó el momento justo para no estar en un lugar donde no estás feliz. Creo que elegí salir de un lugar que ya no me hacía feliz. Ahora, todo, a ver, vos me decís que no te hacía feliz, pero era lo que tu felicidad era el arbitraje, porque vos lo decidiste y elegiste hacerlo y lo hacías muy bien. 20 pero- años de 40, por eso. imagínate. Ahora, pero resististe bastante. Porque en 20 Sobreviví años, bastante. ¿y por qué pensás vos que suceden estas cosas todavía? De esta desigualdad. No sé si llamarle desigualdad. Hay desigualdad, pero lo mío no va solo por el lado de la desigualdad, sino también creo que por mi forma de ser, por cómo me manejo yo. O sea, siempre fui de pelear por lo que considero que es justo, no solo cuando eran causas que me involucraban a mí, sino cuando eran causas que de repente involucraban a otros compañeros. Y obviamente Eso molestaba. eso empieza a molestar. No es de ahora, cuando estaba en divisiones juveniles iba a las asambleas y manifestaba con 2 días en el arbitraje lo que me parecía que estaba mal. Y creo que era el ámbito donde se tenía que hacer eso y que todos teníamos, digamos, los mismos derechos de hacerlo como socios de un gremio. No importa si hay un socio que tiene 30 años en el gremio o 2 días. Pero eso siempre fue como difícil, ¿no? Porque siempre, bueno, recién entraste, como que te hacían sentir quizás que había que respetar al que era de mayor jerarquía. Eso con el tiempo fue cambiando en el ámbito gremial, porque las propias nuevas generaciones fuimos como cambiando eso de yo estoy acá y no quiero ser una más. Quiero expresarme, quiero decir, quiero hacer, quiero cambiar cosas que considero que están mal y trabajar también para eso, no solo desde el diálogo de decir esto está mal, sino trabajar. Yo fui directiva varias veces en el gremio, pero siempre desde la minoría, desde la oposición, manifestando lo que consideraba que había que cambiar en pro del colectivo. Y creo que eso fue lo que fue haciendo a lo largo de los años que se generara un desgaste en lo que era el tema político interno gremial, ¿no? Que después tuvo como una caja de resonancia mayor cuando de repente la AUF y el gremio pasaron como a hacer una única cosa con vinculaciones más directas y entonces ahí fue como que, bueno, empezaron a salir afuera cosas que quizás dentro del gremio no dije nada nuevo en mi carta de silbatazo final. La gente del medio sabe que son cosas que vengo diciendo hace mucho tiempo. Ahora, y todas tus colegas, por ejemplo, haciendo oídos sordos de lo que pasa o simplemente, bueno, voy a dedicarme a arbitrar, pase lo que pase, ¿es la única manera de seguir? Y bueno, a veces tenés que elegir. Yo mucho tiempo también elegí. Muchas veces elegí aceptar, estar intentando cambiar cosas que de repente me excedían y no podía o no dependían de mí. Y tenía que aceptar cosas que no me gustaban. Y bueno, a veces pasa que yo siento que a veces si no puedo cambiar determinadas cosas y sigo estando ahí, me vuelvo cómplice de situaciones. Y eso me revela mucho. Entonces, cuando las injusticias pasan a ser tan grandes y vos ves que se premia más el amiguismo que el esfuerzo y el trabajo, entonces llega un momento que el desgaste, creo que también la edad de uno, porque no es lo mismo cuando tenés 20 años, cuando tenés 40, uno va cambiando también la forma, cuando tenés hijos, lo que vos querés enseñarles a tus hijos de cómo te gustaría que se manejen a lo largo de su vida. Entonces me parece que todo eso fue haciendo en mí un proceso que llevó a que hoy decidiera lo que decidí. Bien, se cierra una puerta pero se abre otra. Y bueno, dicen eso siempre. 10 dicen, ¿no? No sé si lo dijiste en algún lado ya. No, todavía no. Sí, hay alguien que bueno, es de la casa, ¿no? No sé, del canal. Sí, sí, en alguna red lo puso. redes ya lo están Pero anunciando. ¿qué va a pasar con Claudio Impierres en Telenoche? Y bueno, como vos decías, se cierra una puerta y a veces dice se abre una ventana. Y bueno, y apareció la oportunidad de incorporarme al noticiero de Canal 4 de ¡Qué bueno! Telenoche. Bien. Bienvenida. Al nuevo
nuevo noticiero y así que estoy muy contenta y agradecida con el canal, que en diciembre había tenido la oportunidad de participar del debate y fue una experiencia, la verdad, que muy linda, muy divertido. Y bueno, y con esto de que se confirmó mi salida, habíamos quedado en contacto y bueno, y la verdad me ofrecieron esta oportunidad y creo que es una linda oportunidad para también aportar, seguir aportando y seguir en contacto con el deporte, con el fútbol, que es lo que a mí me apasiona. Y bueno, poder ayudar. Recibí muchas críticas cuando estuve en el debate. Cuando estuviste en el debate, nosotros lo comentamos, yo hablaba de una revelación. De verdad te lo digo ahora. Bueno, muchas gracias. No nos habíamos visto, pero yo lo comenté, digo, che, qué revelación, Claudia, en el panel, con el debate, con además sus informes, sus comparaciones. Realmente fue una sorpresa. No, creo que también tuve la suerte de los compañeros, Fede, que estaba como conductor, obviamente, que fue muy generoso, y la producción también, permitiéndome aportar desde, bueno, viendo los partidos, de repente con la cabeza de árbitra, buscar hasta imágenes que quizás no se habían visto en ningún lado. La producción me decía, podés venir, buscar la imagen para poder explicar, que en definitiva creo que mi aporte, yo quería que pasara por ese lado, no desde el lado de la crítica o de la defensa tampoco, porque no venía como abanderada a defender a los árbitros, sino sí intentar dar una explicación técnica de cuándo las decisiones son correctas, por qué son correctas, y cuando son incorrectas, por qué son incorrectas, más allá de quién sea el árbitro. Y ahora lo mismo, yo dejé de ser árbitra ayer, pero dentro del arbitraje tengo un montón de amigos y de amigas, y no voy a venir al noticiero tampoco a perseguir los errores de mis compañeros, obvio, por porque obviamente todavía lo siento así, son mis compañeros, sino que simplemente sí a dar mi opinión técnica, como hacemos normalmente, que bueno, que hoy que ya estoy fuera, tengo la oportunidad de poder hacerlo, y sobre todo para la gente, para el televidente, que pueda entender muchas veces cosas que quedan como polémicas, que no son tal, y con una explicación técnica eso ayuda bastante. Buenísimo. Claudia, te retiraste del arbitraje. ¿No arbitrás más? Porque no es lo mismo. Te retirás del arbitraje. Mañana una liga del exterior te ofrece arbitrar. ¿Estás dispuesta? Voy, sí. ¿Y se puede eso? De hecho, ¿Ha sucedido? ¿Hay antecedentes? Bueno, de hecho ayer me estaban invitando para un cuadrangular de una liga, de no sé de dónde, un ex árbitro, un compañero, me dice, Clau, ya que no te retiraste arbitrando, venía una liga que tenemos, y le dije, voy. O sea, bueno. A mí el arbitraje me encanta. Lo que sí, no quiero asumir ninguna obligación, algo que sea permanente. O sea, si mañana hay un partido beneficio, que me digan, Clau, ¿te animás a venir? Obvio que voy. Perfecto. Porque a mí me apasiona. A mí yo siempre dije que en mi carrera lo que más me gustaba del arbitraje era la cancha. Ahí. Los 90 minutos de estar adentro de la cancha, el contacto con los jugadores. Después todo lo que pasaba afuera es lo que a veces intoxica el arbitraje, pero a mí lo que más me apasiona es estar adentro, aislada, buscando ser justa y disfrutando del partido. Entonces, si me invitan mañana a un partido, obvio que voy. También ya me invitaron a jugar al fútbol 5, también me voy a sumar a muchas cosas que antes no podía hacer por estar en el fútbol profesional y no arriesgar una lesión y demás. Pero bueno, de a poco voy a ir retomando actividades. Claudia, Bueno, vos hablas de injusticias, de amiguismo, de situaciones tóxicas. ¿Nos puedes narrar alguna situación concreta como para ejemplificar y como para entender, digamos, la gravedad, como para que vos resignes estar ocupando el rol con el que soñaste toda tu vida, en definitiva? Y bueno, injusticias, te puedo hablar el sumario que se me hizo por unas declaraciones públicas que yo di en posterioridad a una asamblea del gremio, donde hubo compañeros que hicieron denuncias de que habían sido mal descendidos en ese momento. Hubo 12 compañeros que manifestaron que les habían dado explicaciones que no cerraban por ningún lado, y esos descensos implicaban que esos compañeros se quedaran sin trabajo. Obviamente eso hizo toda una movida, había gente que decía, bueno, si los bajaron, que se arreglen, y había otro grupo de gente en el cual yo estaba incluida que decía, a ver, como gremio no podemos dejar que 12 compañeros se queden sin trabajo y no pedir las explicaciones, no saber por qué. ¿Cómo vamos a decir, bueno, se quedaron sin trabajo, listo? Lo siento, porque lo que les pasa a ellos hoy, mañana me va a pasar a mí además. Como gremio te tenés que revelar sí o sí. Después, si las causas estaban justificadas, ok, no tomemos medidas. Ahora, si había indicios de que habían sido cosas que estaban mal resueltas, había que investigarlo mínimo. Eso hizo que se llevara una asamblea, y en esa asamblea, después de la asamblea, se dijeron muchas cosas que realmente son preocupantes a la interna, de descensos que no correspondían o que fueron al azar, porque en realidad, bueno, había que sacar uno por edad y te elegía vos. Cosas que preocupaban mucho la interna. Entonces me hicieron una nota en un canal y yo conté lo que los compañeros manifestaron. Entonces se agarraron de lo que yo dije
para decir que yo había violado el reglamento interno, porque el reglamento prevé que vos no podés hablar de las comisiones, no podés hablar de nada, prevé el reglamento básicamente, no podés hablar, sería el resumen. Entonces decían que yo había hablado de las comisiones. Yo no hablé de las comisiones, yo hablé de lo que contaron compañeros que les dijeron las comisiones, en un ámbito gremial y siendo directiva gremial además, que no es un detalle menor. Seguro. Bueno, todo eso llevó a que la AUF, desde el presidente, que fue el que validó, el señor Alonso, que validó que se me haga ese sumario, el colegio de árbitro a pleno decidió que yo había cometido una falta y se me instruyó un sumario con un abogado externo de la asociación. Ese proceso me llevó 5 meses. Ese proceso me implicó perderme la Copa Libertadores, que me iba al otro día que me notificaron el sumario, me bajaron un día antes del torneo con la valija hecha y me perdí los Juegos Olímpicos de Tokio, que yo ya estaba, no había salido la designación, pero incluso desde FIFA me preguntaban si podían terminar rápido el sumario, porque con la causa abierta no podían llevarme... Porque ellos querían que fuera. Exacto. Ahora, perdóname, vos nombraste al presidente de la AUF. ¿Qué tiene que ver el presidente de la AUF? Y bueno, el presidente de la AUF es quien elige las autoridades que están en el colegio de árbitros. Él fue quien eligió a Marcelo de León, que es el actual director de arbitraje. Eso es una cosa. Otra cosa es, él participa de las reuniones todo el tiempo. No participa de las reuniones, pero sí tiene contacto. Él ha reconocido públicamente que Marcelo es su persona de confianza, es su amigo. Entonces, claramente tiene un contacto con la gente del colegio de árbitros. Pensé que, no, de verdad, de ignorante. Pensé que el colegio de árbitros estaba totalmente independiente y por fuera de lo que pueda de la AUF, que no tiene nada que ver. El colegio en realidad forma parte, porque la AUF tiene la superintendencia del colegio. Lo que debería estar totalmente independiente es el gremio de los árbitros. O sea, está bien, mucha gente debe decir, pero sos boludo, que incidía tanto, capaz que levanta el teléfono todo el tiempo. Bueno, también una vez me reconoció que me había bajado un curso porque yo públicamente dije que no se podía ser policía y ladrón, porque nuestro presidente trabajaba como presidente del gremio y trabajaba con el patrón. Entonces, siendo integrante de una comisión directiva, te tenés que ir, no podés ser presidente del sindicato y también estar trabajando para el patrón, porque los intereses que tenemos que defender son indefendibles. Todos se peleaban con él mismo. Entonces, pero todos esos temas, todos esos temas eran temas internos. Y en un momento empezó a hacer como política externa, por fuera de lo que eran los órganos del colegio de árbitros o el gremio. Y todo eso empezó a tener sus consecuencias políticas en el entorno de si no estás a favor, estás en contra. Y eso fue un poco lo que fue llevando el desgaste y lo que te decía, de las injusticias que después un propio tribunal de apelaciones de la AUF dijo que el sumario no correspondía, que era inconstitucional, que se habían violado todas las garantías del debido proceso en ese sumario y me tuvieron que sacar la sanción que ya me habían aplicado sin esperar que se resuelva la segunda instancia. O sea, un propio tribunal interno, ni siquiera tuve que ir a la justicia civil, que iba a ir, porque yo la verdad en ese momento no esperaba que el tribunal de apelaciones de la AUF me diera la razón. Mis abogados no lo esperaban tampoco. Fue una sorpresa muy grata y positiva saber que ahí había profesionales que sí fueron independientes y que resolvieron en base a lo que tenían enfrente. Claudia, todo esto que estás contando es fuertísimo. Creo que somos muchos los que estamos totalmente sorprendidos porque desconocemos totalmente la interna. Y me llama mucho la atención el tema de los colegas. Ante estas injusticias que vos te sentís tan sola y después de haber dicho, bueno, doy un paso al costado, ¿hubo alguno que se acercó, colega actual, colega que dejó hace años, por algo positivo o por algo no tanto, que se acercara a vos ante esta aclaración de, bueno, doy un paso al costado? Sí, muchísimos. Y de hecho, de estos días, después que yo dije, muchos me llamaron, hemos hablado, me mandaron mensajes. Pero la realidad de la interna es que, o sea, yo no juzgo a mis compañeros porque entiendo que cada uno, tampoco me meto en el bolsillo de nadie y esto es un trabajo también. Exacto. Entonces, hay mucha gente que quizás a mí me pasó en determinados momentos de mi vida. Hoy con 40 años yo tengo mi trabajo que es independiente del fútbol y no dependo, y hace muchos años que ya no dependo. Quizás en algún momento de mi vida si dependía solo de eso, pues decís, bueno, antes de meterme en un problema o a chocar con las autoridades que me pueden dejar de tener en cuenta, prefiero mantenerme en silencio. Y a veces pasa eso, por miedo también, por miedo a que después no te tengan en cuenta, no te convoquen, te desciendan. Entonces los compañeros, muchos se pusieron en contacto, obviamente, pero los entiendo. Yo lo único que les digo es que lo que deseo es que con el tiempo pueda cambiar algo. O sea, también se han puesto en contacto conmigo muchos exárbitros, mis profesores de cuando yo fui árbitra. O sea,
uno de mis profesores me escribió, que lo voy a nombrar porque aparte me despierta mucha admiración, que fue Ernesto Filippi, y me dijo, no lo sientas como que perdiste. Porque quizás la lectura puede ser, bueno, te cansaste y perdiste, porque en realidad te ganaron, consiguieron que te vayas. Pero porque en realidad yo siento que yo gané porque ellos no consiguieron nunca como vencer mis convicciones ni mis principios. Yo defendí siempre, y los que me conocen dentro del ambiente del fútbol saben que siempre me manifesté desde que ingresé diciendo las cosas hace 10, hace 5, siendo árbitra internacional, siendo árbitra de primera y siendo árbitra de cuarta categoría. No fue que cuando era de cuarta categoría me manifestaba y cuando llegué a primera me cuidé para cuidar mi trabajo. No, cuando veía una injusticia la defendía y siempre me manejé así porque me criaron así. Puede estar bien, puede estar mal. Algunos me dijeron, vos por no ser políticamente correcta, hoy estás afuera. Pero estoy afuera porque lo decidí yo. Podría mantenerme callada y decir, bueno, sigo resistiendo, sobreviviendo en un ambiente en el que en realidad ya no me siento feliz de ver que siguen pasando cosas y que nada cambia. Es que requiere mucha valentía y más allá de dar ese paso al costado, también llama la atención que te animes a exponer la situación que te llevó a tomar esa decisión. Muchos podrían decir, bueno, tomo la decisión y me quedo callada, no digo nada. Estás exponiendo algo que creo que también en el fondo es para que esto deje de ocurrir y favorezca a tus colegas. Bueno, eso lo pensé también. Cuando yo tomé la decisión, que lo hablé, yo pensé, bueno, presento la carta de renuncia, la mando por mail, renuncié y ya está, acá no pasó nada. Pero me parecía lo que vos decías, que esto iba a generar un impacto, quizás, o quizás no, y quizás mañana ya no se habla más del tema, pero por lo menos irme diciendo la verdad y siendo honesta conmigo misma, porque en realidad no es que me voy porque quiero irme, porque los que me conocen saben, está bien, yo elijo salir, pero no porque ya no quería arbitrar o porque no me hubiera gustado retirarme arbitrando. Clarísimo. Entonces, elijo salir porque pasaron cosas y siguen pasando cosas que no van con mi estilo de vida, con mis convicciones y con mis formas. Y entonces no elijo sentarme a conversar con gente con la que no vamos por la misma vereda y no voy a cruzar de vereda. Quiero seguir por la mía. ¿Esperabas algo de alguien y te defraudó? ¿De alguien o de digamos, la prensa? ¿Cómo trató la prensa deportiva tu caso? No, al contrario. Mira, la verdad que la gente del fútbol, la prensa deportiva, la gente del fútbol me escribieron muchos técnicos, gente dirigentes, jugadoras y jugadores, sobre todo en las redes, que yo tengo mucho contacto con los seguidores y mucha gente del fútbol. Me han escrito por privado también, al contrario. O sea, de qué injusto que te vayas, no está bueno, o sea, realmente cariño sincero. Después de lo que es la dirigencia del fútbol, del ejecutivo de la AUF o del colegio de árbitros, sí, nadie se comunicó conmigo, solamente el presidente del colegio, que en realidad es un presidente nuevo, el doctor Jorge Vázquez, que él siente que él está un poco por fuera de todo porque él no estuvo en todos estos años con todas digamos, las batallas que yo estuve dando. Y realmente él estaba, fueran muy sinceras, las sentí muy sinceras sus palabras, de que le daba mucha pena que yo haya tomado esta decisión, pero al mismo tiempo entendía que no tenía ningún argumento para decirme, quédate, que yo puedo cambiar esta situación. O de las cosas que vos decís, yo puedo cambiar. En algún momento de estos 20 años, ¿tuviste alguna reunión, si es que querés contar, tuviste alguna reunión donde alguien te sugirió, mirá, Claudia, si querés seguir participando, tenés que cerrar la boca o no mirar para el costado? ¿Alguna vez no estoy hablando de apretar, pero sí de que de alguna manera te digan? Sí, a mí me bajaron línea muchas veces. No soy tonta tampoco, o sea, me deslizaron muchas veces esos comentarios de calladita te ves más bonita, por ejemplo. Apa. Me lo hicieron muchas veces. De hecho, yo en el 2019, a fin de año, cuando Alonso me baja de ese curso VAR, yo estaba trabajando en el banco, me entero por alguien de Colmebol, que en ese momento era con Wilson Seneme, que era el director de arbitraje, y lo cuento porque además yo tengo respaldo de todo lo que digo. O sea, te imaginarás que por mi otra profesión, nada de lo que digo, no digo mentiras. Bien. Y todo lo que digo tengo como demostrar que es cierto. Perfecto. Entonces, ese día me manda un mensaje, me dice que me habían bajado del curso VAR, me dice, el presidente te bajó. Entonces yo pensé en el presidente del gremio, que era con ese momento había habido una asamblea
y habíamos tenido unos problemas internos, pero dije, tanta fuerza tiene el presidente de mi gremio para llamar a Colmebol y bajarme un curso, me parecía tremendo. Entonces me dijo, no, el presidente de la AUF, que era Alonso. Y ahí me pareció peor todavía, porque dije, ¿en serio? Ni me conoce, nunca me vio la cara. Y mi primera reacción fue agarrar mi cartera y salir corriendo a la AUF. Llegué cual indio con 2 rayas, pelo atado. Y ese día había un problema con la fijación de la fecha y la AUF estaba lleno de periodistas en el hall. O sea, a mí mucha gente me vio llegar ese día llorando, con la cara porque me sequé una cuadra antes, pero se notaba. Hablé con mi esposo y le dije, si en 1 hora no tenés noticias mías, venía a buscarme a la AUF o a la comisaría, no sé, pero te digo que me vine para acá. Y bueno, y subí. Entonces cuando me vieron, ¿te pasó algo? No, tengo que venir, vengo por un trámite, subí y pedí que me recibiera. Y estaba todo el ejecutivo, que es el mismo ejecutivo que está ahora, y me llevaron como una piecita, esperé acá a ver si me tranquilizaba, y yo la verdad estaba no siendo políticamente correcta ya a esa altura. Y al final me recibió y bueno, y ahí, en la reunión él me dijo que yo había hecho esa declaración, que había dicho lo de policía y ladrón, que entendía que eso no podía ser porque entonces yo ponía en ese momento a quien era el presidente del gremio en la situación de que si él era policía con los árbitros y trabajaba también en la AUF, quería decir que los de la AUF eran ladrones. Yo le dije quizás que la metáfora no fue la apropiada, reconocí, porque quizás podía haber dicho no se puede ser juez y parte, pero fue como me salió. ¿Seguro? Pedí la disculpa, le dije la verdad, tenés razón, quizás que la metáfora que usé, porque en redes después se viral, viste cómo es, en redes sacan la frase de una charla que había sido muy larga y esa frase fue una bomba. Entonces le dije, yo lo único que te digo es que vos me bajaste un curso, yo tengo el mensaje acá de que me bajaste un curso y yo, si vos me bajás del curso, quiero que me expliques por qué. Entonces él me explicó. Entonces dije, bueno, si vos me bajaste por esto, le dije, yo esto me lo gané en la cancha. Vos me estás prohibiendo poder trabajar en el futuro, porque era obvio, eso fue en 2019, el VAR ya se venía, yo estaba en el proceso del Mundial. Le digo, me vas a prohibir de poder trabajar de lo que yo amo y de lo que yo me gané con esfuerzo. Dijo, no, bueno, yo ahora voy a llamar y voy a hacer... Y yo le dije, yo no me voy de acá hasta que a mí me llegue un mensaje que me diga que yo estoy de vuelta en ese curso. Él se fue ahí a una oficinita, los demás estaban ahí, llamó y vino y me dijo, bueno, ya está, pero clavemos la bandera blanca de la paz, por lo menos por lo que queda de este año, tipo... No hagas más lío, no hables, no te expreses, anda al curso, y después el año que viene hablamos. Y además a mí ese día me habían designado por Esteban Ostojic, que tenía un partido y se iba a Arabia, a hacer el partido Peñarol-Cerro Largo. La designación era el otro día. Y yo le dije clarito, si yo no recibo la confirmación de que voy al curso, yo mañana no arbitro ese partido. No arbitro, no voy a ir. Y todo el mundo se va a enterar porque no voy a ir. Entonces a los 2 minutos me volvieron al curso. Y yo ese día... Realmente llegué a mi casa, pero lloraba de la decepción, porque yo le decía a mi esposo, lo hablaba con mi familia, decía, fíjate que yo tuve que ir, yo que no soy nadie, o sea, era una árbitra más, le dije, hablar con el presidente de la AUF, y que el presidente de la AUF, quien cuando asumió la AUF, la verdad, yo le tenía todo el respeto, decía que bueno, una persona joven que viene, que no, de repente no está intoxicado, manchada con cosas que habían pasado antes con otras autoridades. Le dije, y que me reconozcan la cara, que me sacó un curso por una declaración que yo hice, que es algo interno del gremio, es tremendo. O sea, ¿viste cuando decís? Lo que hice yo de animarme, de ir a patear la puerta que me reciban, ya me había parecido muy loco después, analizándolo también fríamente, ¿no? Pero fue el impulso de ir a defender lo que yo consideraba que era una injusticia, lo que estaba pasando. Entonces ese día sentí que todo estaba muy mal. Y dije, bueno... Fui al curso, después en el curso en Colmebol también, algunas autoridades me dijeron, bueno, pasa que vos sos muy, ¿cómo fue que me dijeron? No me acuerdo la palabra exacta, pero como que me gustaba mucho hablar a la prensa. Y la verdad, a mí no es que me gusta hablar a la prensa. Ahora, si pasa algo en la interna, yo era directiva y me llama un periodista y me lo pregunta, no tengo nada que esconder. Y después claramente era la única mujer en primera división. Tuve repercusión cuando subí. Yo soy una agradecida también de las oportunidades que fui teniendo de que hicieran notas, porque es una manera también de fomentar y de que hayan más chicas. ¿Vos decís que la visibilidad que tuviste no gustó por momentos? Por tus buenos arbitrajes y por tu temperamento molestó un poco? Sí. De hecho, cuando estaba Laura... Digo la visibilidad, estoy hablando de la visibilidad dentro de la cancha, ¿eh? Sí, y también cuando estaba Laura Yaimonat en su momento, a ella un poco le pasó lo mismo. Y Laura lo puso ahora en su Facebook, y a quien le agradezco y le mando un beso, porque la verdad siempre fue una compañera excelente y muy valiente también.
y ella puso, estoy viviendo un déjà vu. Y Con quizás, tu caso. con mi caso, sí. Y a ella un poco le pasó lo mismo, molestaba que, claro, ella, es lo que dice, tenés buena prensa, ¿viste? Como de repente a un árbitro capaz que, bueno, no llamaba tanto la atención, porque claro, en un ambiente que son todos hombres, capaz que un árbitro varón es uno más. Una mujer, como que quizás le ponen más el ojo a ver si lo hace bien, que también eso para nosotras es una presión mayor, Seguro. porque yo cada vez tengo que estar demostrando el doble, que estoy ahí porque me lo gané, porque tengo la capacidad y esforzándome físicamente, entrenando más que el resto para poder pasar las mismas pruebas físicas. Seguro. Pero de repente que se mostrara eso, de repente en los demás generaba una cosa de un celo, una cosa, bueno, a ella le gustan las cámaras y la verdad que no es que me gustan las cámaras. Defendías Sí, lo que tenías que defiendo defender. lo que tengo que defender. Me quedan pocos minutos, Claudia, pero quiero preguntarte, ¿cómo ves el futuro del arbitraje femenino, de la mujer en el arbitraje en Uruguay? Y bueno, lo veo difícil, aunque bueno, este año la verdad que me enteré de la noticia que subieron a una compañera también, Anaí, a la cual le deseo mucha suerte, que ojalá pueda navegar en su carrera dentro del arbitraje teniendo bastantes más oportunidades y menos obstáculos de los que tuve yo. También está Dayana, que es asistente, que le está yendo muy bien, y bueno, y ojalá que estas cosas no sigan pasando, digamos, que no haya que salir como a decir lo que pasa para ver si las cosas se solucionan. Claudia, bienvenida nuevamente, porque Bienvenida. ya sos de la casa. Bueno, muchas pero gracias. te vamos a ver ahora en Telenoche, así que bueno, un placer y una alegría. Bueno, muchas gracias y también muchas gracias al canal por la oportunidad. Estoy muy contenta de incorporarme y bueno, feliz con un nuevo desafío y cambiando de aires. Muy bien, el aplauso para Gracias, Claudia Claudia. Pierres. Gracias. Un placer.